es algo maravilloso esa serie que tenemos acerca de los atributos de Dios. Veíamos la semana pasada, el domingo pasado, que los atributos de Dios son eternos. Son eternos. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos o leemos en la historia, se lee, ¿verdad?, antes de Cristo o después de Cristo. Cuando leemos acerca de Dios, de los atributos de Dios, leemos antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, no podríamos nosotros saber qué sucedió antes de la fundación del mundo si la palabra del Señor no nos dijera. Pero el único que nos puede dar ese dato es Dios, porque Él existe por sí mismo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todas las cosas fueron creadas. Y nosotros pues podemos tener datos solamente desde que existimos hacia acá. Entonces decíamos que los atributos de Dios o el decreto de Dios, no, ya es el decreto de Dios o los decretos de Dios, pero en todo caso queremos referirnos, si decimos los decretos de Dios, queremos decir el decreto de Dios, ¿verdad? En singular. Son eternos, son sabios, obviamente viniendo de un Dios sabio, y son perfectos, viniendo de un Dios perfecto, son libres, ¿verdad? Él fue libre para hacer esos decretos, no tuvo que consultar a nadie, absolutamente a nadie, y también son incondicionales. No es que Él dijo, va a suceder esto si pasa esto o si funciona lo otro. Son incondicionales, son inmutables, se van a llevar a cabo como Él quiere que se lleven a cabo. O sea, no hay nada que pueda detener el propósito, el proyecto, lo que Dios ya ha establecido. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar en esto, porque muchos lugares o muchas iglesias enseñan que nosotros podemos decretar, nosotros podemos declarar, nosotros con nuestra boca podemos hacer que las cosas sucedan. Eso es falso, 1000 veces falso, nada más lejos de la realidad. Y para eso toman un versículo que es Proverbios 18:21, que dice dice Proverbios 18:21, que el poder, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, si nosotros declaramos, y muchos que dicen pastores, hasta libros, si declaramos o decretamos cosas positivas, nos van a venir cosas positivas, pero si decretamos o declaramos cosas negativas, nos vienen cosas negativas. Esa es otra brujería, metafísica y un montón de cosas. Dios, los apóstoles, no nos enseñaron a declarar y a decretar, sino que nos enseñaron a orar, a rogar a Dios con humildad y decirle, si Dios quiere, así dice Santiago, si es su voluntad, ¿verdad? Y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyéndolo recibiréis, pero si guardamos su palabra, a través de su palabra es que conocemos su voluntad. O sea, no es y mucho menos nosotros le podemos dar órdenes a Dios, ¿verdad? No. Entonces dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a ver el contexto, qué es lo que esto quiere decir, porque obviamente esto no nos manda a decretar o a declarar o a dar bendiciones o a desatar bendiciones. Vámonos a irnos al versículo 6 del mismo capítulo 18, 6 al 8, para ver de qué es lo que está hablando. Dice así, versículo 6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. 8. Las palabras del chismoso son bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Está hablando de hablar con sabiduría. A través de la lengua o los chismes se pueden destruir matrimonios, se pueden destruir el testimonio de una persona, se puede dañar la reputación de una persona. Versículo 13, al que responde palabras antes de oírle es fatuidad, o sea, necedad y oprobio, vergüenza. 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? 15,
El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Está hablando de hablar con sabiduría, de hablar con conocimiento, de no hablar, ¿verdad?, cosas que no edifican. El versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el adversario y le descubre. Por eso es importante que cuando hay una acusación hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Y no irse a la primera, porque obviamente el primero va a hablar, ¿verdad?, a su conveniencia. Versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Así que, y el 21 que leímos, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, está hablando de cómo hablar sabiamente, ¿verdad? De edificar con nuestros labios, con nuestras palabras, animar a otras personas, porque dice la Escritura que en aquel día entregarán los hombres de toda torpe palabra que hablare, entregarán cuentas en aquel día. Santiago lo dice en el capítulo 3, ¿verdad? Que la lengua es un miembro pequeño, pero que se enciende, es como una llama pequeña que empieza y luego enciende todo un bosque. Así es lo que sucede al no ser prudente en el hablar. El apóstol Pablo, siguiendo con este contexto, dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino cuál, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros hablamos tenemos que edificar a los hermanos. Si alguien viene y nos dice cosas, no tenemos que ponernos al mismo tiempo, sí, dime más, sino tratar de trabajar en esa situación y decir, bueno, tenemos que edificar, tenemos que sí, la hermana quizás no le habló porque está pasando una situación o algo está pasando, pero, ¿verdad?, vamos a estar orando por ello. Así que, ahora sí vamos a regresar, después de ese punto, a los decretos de Dios. Entonces está claro, nosotros no podemos decretar, los gobiernos pueden decretar leyes, ¿verdad?, para el bien del pueblo, y eso tiene que ver, ¿verdad?, con leyes civiles, pero decretar o declarar que van a suceder cosas porque nosotros decimos, eso es imposible. Eso es imposible y cualquiera puede ser la prueba. Si alguien tiene una deuda con el IRS o el Departamento de Rentas Internas, que declare que no debe nada y va a ver que todavía debe y va a estar en problemas. Porque es una necedad. Es una necedad. Así es que Dios ha sido, vamos a ver qué es lo que Dios ha decretado y vamos a hacer un breve repaso del capítulo 1 de la creación. Cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, nosotros debemos de caer asombrados con ese Dios tan grande que con su palabra creó todo y dijo Dios sea la luz y fue la luz. O sea, eso es algo grande, eso es algo maravilloso. Vamos a ver entonces, consideremos el capítulo de Génesis, cuando Dios decretó la creación del universo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay una cosa muy importante que escuché de un predicador en inglés. A él está haciendo un debate con un ateo y este ateo le pregunta, según él, ¿verdad?, tiene encorralado al predicador y le dice, dígame de dónde viene Dios. Y él le dijo, entiendo tu pregunta, pero tu pregunta está mal hecha. Cuando dices de dónde viene Dios, asumes que Dios es un Dios creado y que está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia. Totalmente equivocado. Cuando en el principio Dios estaba fuera del tiempo, creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Dios estaba fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Dios no está sujeto al tiempo, el espacio y la materia. Él está fuera de eso. Él creó lo que creó antes que existiera el tiempo, antes que existiera la materia y el espacio. Él estaba fuera para hacerlo, por eso no es un Dios que podemos decir de dónde viene, porque Él no tiene principio ni fin. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos, hablando del Espíritu, que Dios es trino, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, o sea, y decretó Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces, lo que quiere decir ahí es que la ausencia del sol no es que produce la noche, ni la presencia del sol produce el día, porque el sol ahí y la luna todavía no habían sido creados, pero ya existía el día y la noche. Entonces, y es cierto, algunas veces vemos nublado, pero todavía tenemos luz, porque Dios creó la luz. Entonces, y fue la tarde y la mañana un día, 6, versículo 6. Luego dijo Dios, luego que decretó Dios, habló Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Obviamente tenía que ser así porque Él es Dios. Él es Dios y cuando Él habla, se obedece. Versículo 8. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. 9. Dijo también Dios, o sea, decretó Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Lo que Dios hace es bueno. 11. Después dijo Dios, sigue decretando, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Qué maravilloso. Dios habla y así exactamente como Él decreta que sucedan las cosas, así suceden. Imagínense, Dios está creando aquí todo un panorama, la vegetación para el ser humano que después iba a ser para los animales que después iba a crear, para que ellos tuvieran que alimentarse. Dios, o sea, pudo haber hecho primero los animales, pero Él está preparando todo. Entonces, en la medida que Él va trabajando, y es bueno. Así que aquí el Génesis nos da la orden que Él da, el decreto que Él da, y luego la reacción, lo que sucede exactamente como Él lo ha decidido o espera que suceda. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo luego Dios, o sea, decretó Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sé que en los años, en la historia, tuvieron que trabajar mucho, o muchos fueron acomodando el calendario para que los 365 días llegaran más o menos, ese círculo quedara perfecto, y el último que tenemos creo que es el de los romanos, pero Dios ya tenía todo eso establecido desde un principio, las meses y años, o sea, 10 tiene todo armado, ya orquestado. 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, porque lo decretó Dios. 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hermano, eso es hermoso, maravilloso, que cuando leamos esto podamos
meditar en ese gran Dios. Sé que cuando se habla del sistema solar y todo eso en la escuela, ellos no le dan la gracia, la gloria a Dios y dicen Dios hizo todo esto. Por el contrario, por lo regular dicen que fue la evolución que creó todo y de repente de la nada aparece y que la nada produce nada y eso es incoherente. Es imposible, es imposible. O sea, tiene que haber sido un ente, un agente que está fuera de todo lo que está sucediendo y haciendo todo tan perfecto que funciona, por eso funciona. Entonces, pero digo, qué triste que, entonces, por eso es importante que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos cómo que sucedieron las cosas, cómo fue la creación, porque el mundo está empeñado, o más bien, ¿verdad? Por estrategia de Satanás, para torcer, para cambiar todo esto y decir que no fue así, que fue un accidente y que esto fue hace millones de años para no tener que ellos dar evidencia. Como fue hace millones de años, pues no me tienen que pedir evidencia. Eso se llama creencia y creencia, eso sería una fe ciega. Una fe ciega, que hace millones de años y con ese argumento no me tienen que pedir más explicaciones. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 20. Dijo Dios, o sea, decretó Dios, habló Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Entonces, y vio Dios que era bueno. Qué maravilloso. Dios habla y lo que Él dice se produce, se crea. Todo le obedece a Él. 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, porque viniendo de un Dios bueno, ¿verdad? Es obvio que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué maravilloso. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todo lo demás fue creado de otro modo, pero el hombre fue creado de una manera especial. Ya vemos que en el capítulo 2 nos da la descripción de cómo creó al hombre. Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz y vino a ser un alma viviente. Entonces creó Dios al hombre de la tierra, del polvo, pero a la mujer la creó de materia viva, que fue del mismo hombre. Es maravilloso Dios, es algo grande que nuestra mente no puede entender, pero Él es el único que tiene poder para crear, para hacer las cosas. Ahora, dice, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una escritura que dice que todo lo que Dios hizo, lo que Él quiso hacer, eso hizo, porque Él es Dios, Él es soberano. 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado
toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Dios produjo, Dios hizo, llamó al hombre a la existencia, pero también decretó su subsistir, preparó cómo se iba a alimentar y también preparó los medios también para su continuidad, reproducción. Entonces ahora también, pero ¿qué va a suceder con los animales? ¿Qué van a comer los animales? Todavía no ha dicho. Versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Sé que los animales que, ¿verdad? Ellos, Dios les dijo que es lo que deben de comer y eso es lo que ellos comen. 31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí el versículo, leamos 2 versículos más del capítulo 2 porque todavía continúa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En una palabra, el ejército de ellos habla de las estrellas, las galaxias, las constelaciones y quién sabe tanto que nuestra mente, nuestros ojos no pueden ver, no pueden alcanzar. En una sola, el ejército de ellos. Todo, ¿verdad? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Así es que Dios decretó que todo esto viniera a su existencia. Pero como ya mencionamos, pero no solo eso, sino que también decretó los medios para su sustento. Y además decretó los medios para su continuidad. ¿Ven? Dios es sabio, Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Dios decretó las estaciones del año. Génesis 8:22. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, o sea, la siembra y la siega, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios decretó todo eso. Dios dice, qué maravilloso, ¿verdad? Como digo, lamentablemente cuando vemos estudios o enseñanzas en el mundo secular, no se nos enseña que todo eso fue creado por Dios. O sea, se nos enseña que el día tiene 24 horas y así sucesivamente, 35, pero no se le da la gloria a Dios. El ciclo del agua, el ciclo de la lluvia, ¿verdad? Cómo se colecciona en los mares, luego se evapora y luego se condensa y viaja por las nubes a las montañas, a la tierra árida, se convierte en estado líquido y la precipitación y cae nuevamente a la tierra, va a los ríos y nuevamente de los ríos va al mar. Eso es algo maravilloso. Yo le hubiera preguntado a Noé, estoy pensando que me gustaría regar la tierra, ¿tienes idea de cómo podemos hacer eso? O nos hubiera preguntado a nosotros, hubiéramos dicho, bueno, pues había que poner una tubería del mar para subirla hacia arriba porque el agua normal no puede subir, es pesada y todo eso. Pero para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder para convertir el agua en vapor con el calor del sol, ¿verdad? Y luego que se haga liviano, es tipo gaseoso y sube, se condensa con menos calor en el aire y luego viaja a través de las nubes y luego se convierte en gotas y cae la lluvia, va a los ríos y los ríos van al mar, riega la tierra. Y dice que en el Salmo 104 es maravilloso, dice que Él hace que los ríos vayan por las montañas y da de beber a las aves, a los asnos monteses, produce la hierba para los asnos monteses. Dice que las criaturas del mar, dice que Él abre su mano, les da de comer y se alegran. Él cierra su mano, no les da de comer y desaparecen. Entonces Dios es el que sustenta todas las cosas. Dice la Escritura, entonces, qué triste que cuando nos enseñan de eso en las escuelas, la colección, la evaporación, la condensación y la precipitación, no le dan la gloria a Dios que Él hizo todo eso. Dice en Job 36, 27 y 28, Él trae las gotas de las aguas
al transformarse el vapor en lluvia, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Dios decretó, Dios orquestó todo. El Salmos 147:8, Él es quien cubre las nubes, los cielos, las nubes, los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Él prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. El que hace los montes producir hierba. Él lo decreta con su palabra. Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo el ciclo del agua. El agua siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. No se desintegra, solo se transforma. Dios decretó los límites del mar. Imagínense cómo esto pudiera haber sido una creación a la casualidad. Si se desborda el mar, yo recuerdo que cuando por primera vez fui, más bien cuando ya teniendo uso de razón, fui al mar y veía, estábamos hacia arriba, y ver esa gran montaña de agua, pensé y digo, si ese montón de agua se viene hacia nosotros, nos va a cubrir, nos va a llevar, porque se ve como que fuera una montaña así, una cordillera azul, espesa. Pero años después vemos que Dios le puso límites al mar. Es maravilloso. Y el cerco que le puso es arena, imagínese usted, es arena. Dios decretó los límites del mar en Job 38:8-11. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y el mar está las 24 horas en movimiento, pero tiene su límite y obedece. Dios decretó los límites de las naciones y los lugares de su residencia. Vamos a ver eso en Hechos 17:24-26. El apóstol Pablo está hablando aquí en el Areópago. Va a hablar a una persona que 24-26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, que nosotros estemos en este punto geográfico, en esta hora, en ese tiempo, estamos en el 2022, y en ese día, que no sé qué día es hoy, estaba en la soberanía de Dios, en el decreto de Dios. Los tiempos, Él ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. Él tiene todo bajo control. Cuando la angustia por cualquier situación nos asedia, o sea, este tema o este atributo de Dios es tan importante, porque cuando la angustia o cualquier situación difícil que se nos sale del control, podemos confiar en el decreto de Dios, que Él tiene todas las cosas bajo control y nada se sale de su soberanía. Así que, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
O sea, es el decreto de Dios que nos permite estar en este lugar. Dios decretó el sustento de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, Hebreos 1, versículo 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una vez más y otra vez nos encontramos con que Él es el creador. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Amén. Es maravilloso. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, no tenemos nada nosotros de qué gloriarnos, ¿verdad? Que somos inteligentes o lo que sea. Si algo tenemos es por la gracia de Dios, es por la gracia común de Dios. Dios decretó la duración de la vida humana. Antes, él ya, bueno, duraba 900 y algo de años, 700, pero no es que después Dios cambió. Yo ya tenía todo eso decretado, ¿verdad? Pero en su momento Él iba a hacer el cambio. Como cuando vemos que leíamos en Génesis, ¿verdad? Sobre las estaciones o la lluvia, la siembra y la sementera. También vamos a ver que hay una excepción cuando José estaba en Egipto, por 7 años no hubo siembra y no hubo cosecha. Eso también ya estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Dice Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará. Dios ya decretó la cantidad de años, así como le dijo al mar, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Ese gran mar tan inmenso, y le obedece a Dios. Dios decretó también los días del ser humano. No va a vivir el ser humano ni un segundo más ni un segundo menos que lo que Dios ya ha establecido. El Salmo 90, que es una oración de Moisés, más específico todavía. Salmo 90, versículos 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Somos pasajeros, como la flor que nace, ¿verdad? Y en la tarde perece. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién en la historia, o después, por lo menos después del diluvio, hemos visto un caso de alguien que se le haya olvidado a Dios y esta persona 200 años, vivió 200 años, 250 años? Porque no, Dios tiene todo ya establecido, y hasta eso, dice lo que leíamos el domingo pasado, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, y ni un pajarito de los más chiquitos insignificantes cae a tierra sin la voluntad de Dios, ¿verdad? No sé si alguna vez a usted le han dicho, o alguien ha dicho, esta persona tiene cerebro de pollo, ¿verdad? Los pollos, aunque sea un cerebro de pollo, ese cerebro Dios lo creó, no es cualquier cerebro. Dios lo creó. Le decíamos que los pájaros, cuando vuelan de un lugar a otro, emigran de un lugar a otro, no hay una torre de control que los esté dirigiendo, le esté diciendo giren 90 grados hacia la derecha para que puedan llegar a su destino. En ese cerebrito tan chiquito que tiene, ya está ahí las indicaciones de hacia dónde le tienen que dar para llegar a su destino.
Dios lo hizo. Amén. Entonces Dios lo decretó, porque pronto pasa y volamos. Eso es serio, hermano. Yo me pongo a pensar muchas veces en esto de que somos tan pasajeros en esta tierra y me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Nos irá a alcanzar el tiempo? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios y conocimiento, o sea, porque la verdad que el tiempo es muy rápido. El tiempo es tan rápido. 10 años, 20 años se van rápido. Yo venía por 3 años a Estados Unidos y ya van 29 años, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que nos ha conservado en este lugar, ¿verdad? Pero la pregunta es, o sea, tenemos nosotros que saber que nosotros no vamos a ser permanentes en esta tierra y que tenemos que hacer algo para la gloria de Dios. Sé que estoy sobre el tiempo, pero vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Dios ya decretó los gobernantes de las naciones. En Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por malos que sean, alguien dijo que cuando Dios quiere traer juicio a las naciones, les pone malos gobernantes, malos presidentes. Entonces, eso es lo que sucede. Los gobernantes de las naciones. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas o han sido decretadas. Dios es el que tiene todo orquestado. Daniel 4:34 al 35. Daniel 4:34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno, y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y aquí lo está diciendo una persona que no era ni creyente, que no era ni cristiano, ¿verdad? Era simpatizante. Así que todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad. En Lamentaciones 3:37 al 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Aquí hay que hacer una breve aclaración, que cuando dice lo malo no se refiere al pecado, sino a lo malo, un huracán, un temblor o cosas así, ¿verdad? Una tormenta torrencial. Porque Dios es santo y Él es autor del pecado. Permite el pecado en su soberanía, en sus decretos, pero Él no tienta a nadie para que peque. Así es que es muy importante que entendamos eso. Pero de Él salen, incluso las guerras son permitidas por Dios. Incluso las guerras son permitidas por Dios, porque no es algo que se le sale de las manos de Dios. Así que los huracanes, los terremotos, las calamidades, las hambrunas, están todo eso dentro de los decretos de Dios. Aún los actos pecaminosos del hombre, por ejemplo, cuando vemos acerca de la crucifixión de Cristo, él dejó que pasara eso. El ejemplo mayor es eso. Él ya tenía todo decretado y la necedad de ellos se prestaron para hacer eso, pero Dios ya había decretado de antemano. Dice así, vamos a ver, Isaías 53, versículo 10, o sea, 700, 800 años antes de que sucediera. Dice Isaías 53, 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá.
por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios había orquestado, decretado todo eso. Romanos 9, 17 al 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es libre, Él puede hacer lo que quiera y siempre lo ha hecho, no tiene que pedirle permiso a nadie. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No sucedió lo que sucedió porque se salió de las manos, porque Jesús no se pudo cuidar. No, eso estaba todo planeado. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios tiene todo organizado. Génesis 45, 4 al 8, cuando José se revela a sus hermanos. Génesis 45, 4, 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vidas me envió Dios. Imagínense usted, me envió Dios delante de vosotros. Dios lo envió delante de vosotros. 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada, ni siega, siembra ni cosecha. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, está consolándonos, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Claro que no es de aplaudir lo que ellos hicieron, eso está mal. Ellos se prestaron para maltratarlo, para burlarse, para hacerlo sufrir, y son culpables de eso. Así que Dios decretó todo para su gloria. Solo voy a leer esas palabras del pastor Miguel Núñez y vamos a quedarnos ahí. Dice así: Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. Las palabras, la razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es. Lo que Él hace, lo hace para revelarse. Mientras más se revela, más se glorifica y más le conocemos y le amamos, más disfrutamos de sus beneficios. ¿Cuál sería el problema? Entonces, con que Dios quiera hacerlo todo para su gloria, si al fin de cuentas nosotros somos los beneficiados por eso. Fin de la cita. Así es que vamos a quedarnos ahí, pero vamos a seguir aprendiendo.